Vamos a continuar. Patologías de la pared torácica. Vamos a empezar el pectus excavatum. ¿Qué es el pectus excavatum? Esta es la patología de mayor frecuencia, es lo que debíamos avanzar el día de ayer. Vamos a hablar lo que hemos avanzado el día de ayer y lo que debíamos avanzar el día de hoy según nuestro cronograma. El pectus excavatum es la patología, les diría, más frecuente de lo que significa la pared torácica. Es en realidad, como les mencionaba al principio, una malformación congénita que se presenta con una depresión en la mitad inferior del esternón, generalmente asociada a la apófisis sifoides. Si ustedes pueden ver, esa es la característica. Miren, en algunos es más pronunciado que otros, ¿no? Y podemos ver eso en la parte inferior de la fotografía. ¿Qué es el pectus excavatum? Es en realidad es la depresión por una alteración en lo que significa el desarrollo de la formación de la caja torácica, ¿no? Y está sobre todo en la parte inferior. También es llamado tórax en embudo. Aquí quiero que tomen importante consideración lo siguiente. Primero, ¿cómo es la frecuencia? ¿En quiénes más se presenta? ¿Dónde se presenta? Si se asocia a enfermedades concomitantes congénitas o si también se asocia a alguna enfermedad cardíaca principalmente o algún otro tipo de patología. Importante también es hacer el diagnóstico, como hemos visto es fácilmente diagnosticado, pero también la importancia del tratamiento. Esos puntos son fundamentales y los he abocado en lo que significa la presentación de las diapositivas a mostrarles lo que significa cada uno. Primero, es la patología más frecuente, lo que les decía el pectus excavatum. Es una patología más frecuente y se presenta más o menos 1 en 400 personas. ¿En quién es más frecuente? ¿En el varón o en la mujer? En realidad es más frecuente en el varón. Realmente he visto muy, pero muy rara vez en la mujer. Y es muy difícil encontrar. Pero es más frecuente, sobre todo en lo que significa los varones. ¿Y a qué edad se diagnostica más que todo esto? A la edad de entre los 15 y 20 años, aproximadamente a los 17, 18 y 19 años, donde presentan ahí a lo que significa la actividad física, sobre todo en los premilitares o en los militares, donde les hacen quitar la ropa, y ahí se puede observar, y son motivo incluso de controversia y incluso hasta de bromas en relación a ese hecho. Entonces ahí es donde el paciente viene y acude muchas veces a mi consulta para preguntar esto, cuál es el problema, qué es lo que tiene, porque se ve diferente a los demás, ¿no? Entonces es la forma de acudir generalmente, por una motivación que es en relación al común de los pacientes, ¿no? Bueno, es una depresión external o una elevación de las costillas, o puede ser solamente una depresión external con elevación de las costillas. El 20% se asocia a malformaciones musculoesqueléticas. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? De 5 pacientes, uno solamente va a presentar una malformación que va a ser musculoesquelética, generalmente es relacionado a la escoliosis. Eso es principal. El diagnóstico ya les he dicho, generalmente es estético y se sujeta a las personas cuando presentan y muestran su dorso, en realidad sin ropa, para poder ser observado, y la gente generalmente les hace preguntas o cuestionamientos a relación de eso, o alguna vez una broma que realmente considero que es una cosa que no es muy agradable. Entonces asiente el paciente y como vemos, el 1.5%, miren, muy bajo, ¿no? Se asocia a cardiopatías congénitas. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente de 70 pacientes, solo uno va a presentar lo que significa cardiopatía congénita asociada. ¿Qué es lo que significa eso? Que quizás puede ir por otras manifestaciones que no son en realidad de lo que significa la parte de la presentación, de lo que significa la sintomatología respectiva. Por lo tanto, ¿qué les puedo decir? Las malformaciones congénitas se asocian principalmente a lo que significa el 1.5% de estos pacientes. Bueno, con cardiopatías congénitas. Como les digo, el diagnóstico es estético, generalmente por manifestaciones locales, y no es en realidad por sintomatología cardiológica, que es lo que sucede habitualmente. Entonces, o que lo que debería suceder. Yo quiero decirles que la sintomatología cardiológica, miren, solamente se asocia 1.5% a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento generalmente es estético solamente, es estético el tratamiento. Y entonces, por lo tanto, al ser el tratamiento estético, en realidad la gente acude por eso, ¿no?
y no se asocia mucho a malformaciones congénitas cardiológicas. ¿Listo? Bueno, sigamos adelante. El tratamiento, como les digo, es fundamental para nosotros en la patología torácica, pero yo creo aquí que es fundamental solamente la parte estética, porque el paciente viene, se me hace en la burla, se siente mal porque le ha molestado la novia, le ha molestado a alguna persona, etcétera, y generalmente el procedimiento es más relacionado a lo que significa la estética que la funcionalidad. Aquí vamos a ver. Hay de colocación hacia adelante por osteotomía external, de colocación del esternón, de fuerza external posterior, que no es muy frecuente, de colocación en forma dotada antero-posterior. ¿Qué significa eso? Es dotar, si ustedes me están viendo, es dotar, está el esternón así, entonces cortamos los cartílagos alrededor y se le da la vuelta, se hace una dotación. Entonces lo que está deprimido hacia atrás sale hacia adelante ya solo levantado. Entonces esa es la más importante a mi consideración para hacer un tratamiento. Realmente es una cirugía seguramente muy dolorosa para el paciente porque se cortan todos los cartílagos condrales, se da la vuelta y luego hay que restituir la anatomía y la forma de la colocación del esternón, la situación, diríamos. 4. La colocación de silástico, es decir, una prótesis de silicona en el tejido subcutáneo. Se hace una especie de bolsón y además se coloca en la parte deprimida una prótesis de silástico o de silicona que va a estar levantando la parte anterior y obviamente va a parecer que la estructura anatómica está aplanada, ¿no? Apoyo external posterior interno no es muy frecuente. Bueno, en estos 5 procedimientos podemos ver y observar lo que significa el tratamiento del pectus excavatum. Generalmente no se asocia nuevamente a cardiopatías y lo que se utiliza y lo que he visto más en la utilización y he participado en las cirugías es la dotación antero-posterior, el tercer subtítulo. No he visto colocación de silástico, pero pienso yo que es una buena opción porque generalmente el procedimiento es netamente estético y se puede hacer un bolsón para que se pueda aplanar la parte de la depresión external. Aquí veamos el pectus excavatum simétrico, que no tiene asociación en lo que significa la escoliosis, pero vean en la segunda, el pectus excavatum que está solo ahí, y miren, hay una escoliosis marcada. ¿Qué hemos dicho? La escoliosis se asocia a 20% de los pacientes. Y ahí está la escoliosis en un pectus excavatum. Miren la primera diapositiva donde dice simétrico, en general se ve un corazón normal, una silueta normal, pero vean en la otra dotada, se puede apreciar que está ahí una escoliosis y además una posición hacia la izquierda de lo que significa el corazón, ¿no? Bueno, me he equivocado, perdón. Sigamos con la presentación. En el rayos X de perfil, ustedes pueden ver prácticamente cómo está deprimida la extremidad inferior del esternón, lo que significa la apófisis sifoides, la extremidad inferior. Miren, me parece muy buenas estas dos placas, la de la izquierda y la derecha, que ustedes pueden ver, donde en la derecha hay una depresión más importante y el corazón, miren, sí se trata de ir a lo que significa la columna, pero no lo comprime. Se puede ir, como hemos dicho en la diapositiva anterior, hacia el tórax izquierdo. Veamos la siguiente malformación, es el tórax esquilian o el pectum carinatum, que se llama. El tórax en gilia o pectus carinatum o pectum carinatum es el solo levantamiento, el levantamiento, como pueden ver, de la parte inferior, sobre todo de lo que significa el esternón. Bueno, ahí está de la deformación de la parte anterior del tórax debido a un crecimiento anómalo de los cartílagos costales que se desprimen, o si no, el esternón hace prominencia hacia adelante. Es, si ustedes quieren, al reverso de lo que sucede. Pero esto puede suceder no solamente en la parte inferior, puede suceder en toda la extensión y vamos a ver la clasificación luego de este pectus carinatum. Vamos a ver, defectos por protrusión, tórax en quilla o tórax en pichón. No todos se llaman tórax en pichón. Tórax en pichón o en paloma es la afección condromaniobral que vamos a ver, que es la parte sobre todo superior del esternón. Vamos a ver, la protrusión anterior del esternón y los cartílagos costales, como les decía, protrusión condrogladiolar, es una afección importante. Se presenta más frecuente el tórax en quilla en varones que en mujeres.
Ustedes han debido poder ver alguna vez, es muy pronunciada y se llama pues una protrusión contraglandular que tiene la forma del tórax de un pichón, ¿no? Eso pueden ver en muchas personas, ¿no? Ahora, vamos a ver que esto se asocia a malformaciones, sí, se asocia a malformaciones tanto osteomusculares como una escoliosis un 15%, pero una cardiopatía al 20%. ¿Qué quiere decir? De 100 pacientes, 20 pueden tener cardiopatía. Eso es más frecuente que las cardiopatías que aparecen en 1.5%, que son del pectus excavatum. Esto es importante, tiene una predisposición familiar. ¿Qué quiere decir? Si hay un paciente que tiene, probablemente sus antepasados puedan tener y sus sucesores también. No es lo mismo en el pectus excavatum. El pectus excavatum puede aparecer aleatoriamente en cualquier paciente, ¿no? Bueno, 3 tipos tenemos. La protrusión condroglandiolar, que es el desplazamiento anterior external y con cavidad simétrica de ambos cartílagos. El otro, el 2, es depresión de las costillas. Esto, por cierto, se asocia al síndrome de Poland, que vamos a ver ahora luego qué es lo que sucede con el síndrome de Poland. Hay afecciones incluso en la extremidad superior. Y el último es el tórax en pichón o en paloma, es la afección condromaniobral, es la parte superior. Esa es la parte llamada tórax en pichón, en realidad cuando afecta la parte superior. En cambio, la condroglandiolar es más anterior, es más inferior y hay una contracción, concavidad simétrica de los cartílagos laterales, ¿no? Las manifestaciones, la presentación también la gente asocia sobre todo a la parte estética, vienen, miren lo que tengo, cómo es mi tórax, etc. Pero ¿qué? Aquí tenemos una mayor afectación de cardiopatías, por lo tanto los pacientes pueden acudir en los casos de disnea o de producción de arritmias cardíacas, lo que no sucede tan frecuentemente en lo que significa la parte del pectus excavatum. Veamos. Aquí está lo que les decía, es esta parte inferior, la protrusión contraglandiolar. Miren, que protruyen los cartílagos condrales y en la parte inferior, ¿no? Esa es la parte, es la característica, ¿no? Vamos a ver. Ahí tengamos las radiografías, miren cómo está levantado hacia adelante la parte inferior, sobre todo del tórax, y miren cómo es la separación. En la radiografía del lado derecho se ve una separación importante en lo que significa el corazón y lo que significa el apófisis sifoides o el apéndice sifoides, es decir, tiene un mediastino anterior muy, muy marcado. Bueno, vamos a ver el tórax en pichón. Miren, el tórax en pichón, miren qué clásico, qué característico, ¿no? No es en la parte inferior como los otros. Recordemos la parte inferior, miren, no es lo mismo. En la parte superior, esa se llamamos el tórax en pichón. Ahí está. Y está levantado más en la parte superior que en la parte inferior. Esa es la característica del tórax en pichón, que le llaman también pectus carinatum superior. Veamos, su radiografía es un tanto distinta a la otra, ¿no? Más hay una depresión en la parte superior o en la mitad superior de lo que significa el esternón. Y miren, su mediastino medio prácticamente en relación a lo que significa la silueta cardíaca y la extremidad inferior apófisis sifoides se mantiene prácticamente normal, pero sí podríamos decir que hay un desplazamiento sobre todo en la parte superior del esternón. Habíamos hablado hace rato del síndrome de Poland. El síndrome de Poland es una alteración, miren, y hay una hipoplasia en realidad, miren. Miren en los dos, ¿no? En las diapositivas, vean. Ahí se puede apreciar en el lado izquierdo, en el masculino y en el femenino. En el lado izquierdo, miren, no se ve pectoral mayor, no se ve pectoral menor. Y miren, hay una hipoplasia, una disminución del crecimiento del miembro superior izquierdo, perdón. En la femenina, que es la del medio, ahí se ve más bien una hipoplasia y con la ausencia de ¿qué? De glándula mamaria, de mama y de pectorales. Eso es lo que sucede. Bueno, ¿y qué es el síndrome de Poland? Es una afección que se puede relacionar al tórax en pichón, perdón. ¿Y en qué se caracteriza? ¿En qué se caracteriza? Miren, hay que con una anomalía, ausencia de los músculos pectorales mayor o menor, sindactilia, braquidactilia, amastia o costillas deformes o hipoplásicas o ausentes en el lado izquierdo. Miren, es mucho más notorio en lo que significa en la diapositiva del lado izquierdo del masculino. Bueno, continuemos, ahora vamos a ver las características.
Miren qué poco frecuente es, ¿no? Se presenta uno en 30.000 nacidos vivos. ¿Qué significa eso? Es muy poco frecuente, uno en 30.000, uno 10 en 300.000 y 100 en 3 millones. Es muy, muy poco frecuente, entonces casi no se puede observar. Si hablamos 100 en 3 millones, aproximadamente aquí vamos a tener pues solamente 20 pacientes en toda la población cochabambina. Si hacemos una correlación, eso es lo que deberíamos tener en realidad. Eso es muy poco frecuente. ¿Cuál es la característica? Se puede presentar en varones y en mujeres, está muy bien. Hay ausencia del pectoral menor, ausencia o hipoplasia del pectoral mayor, perdón, ausencia del pectoral mayor, ausencia o hipoplasia del pectoral menor, ausencia de los cartílagos condrales, es lo que les decía, hipoplasia o son disminuidos o hay ausencia en tamaño, ¿no? Y la hipoplasia de mama y tejido subcutáneo, como hemos visto en el femenino, y malformaciones de la mano, como hemos visto, braquidactilia y sindactilia. Veamos una placa radiográfica. ¿Qué les parece esta placa? Vamos a ver esta placa en el lado derecho, donde no está la flecha rosada, en el lado derecho de sus pantallas, que vamos a ver que hay realmente un tórax derecho bastante bueno, pero el izquierdo, miren, las costillas están medio deformes, más cortas. ¿Por qué? Porque hay una anomalía en sí de los cartílagos condrales. Entonces, ¿qué sucede en esta anomalía? Van a crecer más pequeñitas las costillas. Ahí se ve. Y miren, ahora el corazón está desviado prácticamente a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque el tórax izquierdo es muy pequeñito. Ahora vean en el lado izquierdo, donde está la flecha, hay realmente una malformación en lo que significa el brazo izquierdo, y entonces estamos viendo una hipoplasia del tejido, de los músculos, de los huesos, y definitivamente este es uno más grave que el lado derecho. Bueno, hasta ahí terminamos lo que significa las malformaciones de la pared torácica. Esta en realidad era nuestra primera clase y ahora vamos a comenzar con la segunda, que es tumores de la pared torácica. Vamos a terminar esto de los tumores de la pared torácica y vamos a continuar con todo lo que significa esta presentación del día de hoy. Vamos a ver los tumores. Los tumores siempre debemos clasificar entre benignos y malignos. Hay los benignos en realidad óseos, como son los osteomas, osteocondromas, los malignos, osteosarcomas, osteocondrosarcoma, el sarcoma de Ewing, eh, tumores de plantas blandas, de partes blandas, lipomas benignos, leiomiomas benignos, neurofibroma benigno, y los malignos, como tenemos los liposarcomas, leiomiosarcomas y los neurofibrosarcomas. Esa es la característica y esa es la presentación. Eso es lo que nosotros debemos ver. Un segundito, por favor, ¿ya? Un segundito.
Bueno, continuemos, por favor. Vamos a ver aquí los tumores de la pared torácica. Ya hemos visto, hay que clasificarlos en benignos, malignos, óseos y de partes blandas, ¿no? Y hemos visto. De todos estos tumores, yo les diría, el más frecuente quizás son los lipomas. Entonces, eso es lo más frecuente, lo que hay y lo que tenemos, ¿no? Bueno, hay también osteocondromas encontramos, se pueden encontrar de las partes más duras, óseas, osteocondromas. Bueno, ahora vamos a ver los osteocondromas o condromas, ¿no? ¿Qué son los condromas? ¿Qué son? En realidad son tumores benignos que se localizan en el cartílago, en el ángulo anterior de la costilla. ¿Y cómo se pueden ver? Son más concretamente tumores del cartílago condral que se encuentran en unión con las costillas, y aquí podemos ver en la patología una radiografía que nos muestra pues una serie de imágenes que están relacionadas con los osteocondromas. Bueno, se puede presentar calcificaciones como una característica ósea en realidad, y podríamos tener esa opción, pero más es clínico realmente el diagnóstico, porque es lo que hay que ver en el paciente. Bueno, veamos aquí otras esas radiografías. No sé si ustedes pueden ver con el cursor, si pueden ver. Bueno, si no, ahí está, se ven esas manchas blanquecinas que muestran pues, la pared, el condroma en la unión en el ángulo anterior, ¿no? Bueno, veamos ahora. Y ahí están los osteocondromas. Los osteocondromas, vamos a seguir viéndolos, son tumores benignos más frecuentes, ¿dónde? En niños. ¿Sí? Pero en realidad, la verdad, yo he podido apreciar más, obviamente, yo hago cirugía de adultos, soy cirujano de adultos, pero he podido ver una frecuencia relativa en estos pacientes, ¿no? Más frecuente en niños, evidentemente, ¿no? Los osteocondromas se encuentran donde generalmente en los huesos largos, y en la mayor parte se diagnostica entre los 7 y 15 años de edad, pero eso les vuelvo a decir, es bastante relativo, porque generalmente muchos pacientes yo atiendo en edad adulta, ¿no? Probablemente solo acuden ahí en la edad adulta a lo que significa la consulta. Y están una especie de sustancia ósea recubierta por un proceso cartilaginoso. Y aquí están, pueden ver, están en los ángulos posteriores principalmente, miren. Ahí están las uniones donde indican las flechas. Podemos ver en las radiografías los osteocondromas, no se olviden, son hueso recubierto por cartílago y están los ángulos posteriores. Eso es importante, los condromas puros están solamente en la parte anterior, en los ángulos anteriores, entonces eso podría ser una discriminación muy importante. Vamos a hablar del síndrome de desfiladero torácico. ¿Qué se llama ese síndrome de desfiladero torácico? Síndrome del desfiladero torácico llamamos a la compresión de los vasos de la base del cuello y de los nervios de la base del cuello. ¿Cuáles son los nervios y vasos de la base del cuello? Los subclavios y los ramas del plexo braquial, ¿no ven? ¿Y por qué se debe esa compresión? Y esto sí deben apuntar y anotar francamente. Voy a mostrarles a ver en una de las diapositivas que se pueda ver. Es la zona que está entre la parte superior de la clavícula y lo que significa la base del cuello. Eso es lo que significa. ¿Y quiénes están ahí comprimiendo para producir el síndrome del desfiladero torácico? Están comprimiendo, ¿quién? La primera costilla, la apófisis transversa de las vértebras cervical séptima. Eso es lo que produce, que va a producir una compresión en los vasos. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se puede comprimir? Se comprimen la arteria y la vena y los nervios del plexo braquial. Arteria y vena subclavia y ramas del plexo braquial. ¿Qué vamos a ver aquí? Por ejemplo, compresión entre los escalenos, está la arteria y los nervios. Entre los escalenos anterior y medio pasan la arteria y los nervios y se produce una compresión. 2. Compresión en el espacio costoclavicular. Costoclavicular, lo estoy hablando bien claro, costoclavicular es la vena subclavia. Y la compresión subcoracoidea o en el área subcoracoidea se comprimen los tres, la arteria subclavia, la vena subclavia y los nervios. Esa es la característica de esto. Bueno, sigamos.
sigamos. Enfermedades de la pleura. Vamos a ver lesiones de la pleura. Esto es importante. La pleura es parte de la pared y vamos a ver que hay pleura parietal y visceral. Entonces, ahí está. Vamos a ver la pleura parietal, es la que está pegada a la pared torácica y la visceral es la pegada a lo que significa el pulmón. ¿Cómo vamos a dividir en pleura cervical? Me he equivocado ahí, no es facial, es cervical, donde está la cúpula pleural o llamada cúpula, la pleura costal, la mediastínica y la diafragmática. Esas son las pleuras que tenemos, o la división, perdón, de la pleura en lo que significa la pleura, sobre todo parietal. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Bueno. ¿Qué más tenemos? A ver. Enfermedades de la pleura. En el espacio entre pleura y pleura vamos a tener el espacio pleural. ¿Qué vamos a tener en el espacio pleural? El desame pleural. El desame pleural no es una cosa benigna, o no, pero no es una cosa buena, sino es la presencia de líquido a nivel pleural, y vamos a clasificarlo en dos tipos, trasudado y exudado. Trasudado evidentemente es un líquido claro, muy transparente, y el exudado es el que contiene celularidad y contiene algunos elementos que vamos a ver característicos de cada uno de ellos. Bueno, ese es el desame pleural benigno, si ustedes quieren. El desame pleural maligno generalmente son de características exudativas. ¿Qué quiere decir? No son líquido puro, no son puro líquido. Presentan también, ¿qué cosa? Celularidad. Y eso es por eso se llama exudativo, la celularidad maligna de las células malignas. Vamos a ver el mesotelioma como principal referente de lo que significa, pero también puede presentar metástasis de otros órganos, por ejemplo, del cáncer de mama, metástasis de cáncer de hueso, etcétera. Se pueden de cáncer de hígado, pueden hacia el pulmón y comprometer lo que significa la pleura. Bueno, la enfermedad pleural primaria es la que sucede solamente en el nivel pleural y la secundaria es la que viene de otros órganos o cavidades, como les he mencionado. Desame pleural nuevamente exudado al lado derecho de su pantalla, de ustedes, izquierdo de su pantalla, y el trasudado que puede ser netamente líquido. Generalmente el diagnóstico se lo hace por punción, por observar celularidad u otro tipo de características que vamos a ver. Pero vean, ahí se ve el fluido en la cavidad pleural. Eso no es observable fácilmente en lo que significa el examen radiológico ni en el examen físico. Obviamente que es lo primordial y menester hacer el examen físico, donde hay una disminución, perdón, una abolición del murmullo vesicular. Eso se observa y eso es fundamental y hay que relacionar con qué, no solo con eso, con lo que significa la percusión del tórax, ¿no? Hay que ver eso. Eso es fundamental el examen físico. Y el examen radiográfico no en todos da lo que significa el desame pleural. Ojo, una observación más importante, aquí también puede incluirse lo que significa la ecografía. La ecografía nos puede inferir o decir la presencia de líquido que puede haber en lo que significa la cavidad pleural. Un minutito, por favor, un segundo. Bueno, sigamos. Estamos viendo entonces lo que hablamos de exudado y lo que significa el trasudado. Exudado y trasudado. Bueno,
El diagnóstico por el examen físico ya hemos hablado y les he explicado la auscultación, la percusión fundamental, el examen radiográfico, ecográfico e incluso luego vamos a ver la diferenciación en lo que significa la punción de los mismos. Bueno, veamos, ahí está lo que les decía. El examen radiográfico con pequeñas cantidades de líquido pleural no se observa a veces. Solo puede verse alguna vez en lo que significa la parte ecográfica. ¿Y qué quiero decirles? Es fundamental decirles esto, ¿no? Entonces, es fundamental esto. Claro, menos de 300 ml, 50, 20, 75, 100, no se puede ver en lo que significa el estudio radiográfico. No se puede ver. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que hacer otro tipo de diagnóstico, ya sea por ecografía, etcétera. Y la clínica es importante. La clínica, la disminución del murmullo, como les decía, o la abolición del murmullo vesicular es fundamental. La clínica, cuando hay 500 ml o más, es donde se hace realmente más aparente, ¿no? Entonces, está clara esta explicación, la radiográfica más de 300 y clínica más de 500. ¿Por qué se produce el desame? El desame se produce por desequilibrio. ¿En qué? Esto es fundamental e importante. ¿Desequilibrio dónde? En lo que significa la homeostasis pulmonar, aumento de la presión hidrostática, aumento de la presión intrapleural negativa, eso es importante, negativa, aumento de la permeabilidad capilar y lo que significa también reducción de la presión oncótica del plasma. Eso es una cosa fundamental. Y además reducción o interrupción del drenaje linfático. Ahí se produce el desequilibrio. Eso es importante y fundamental. Vamos a ver ahora la diferencia en desame pleural exudativo y lo que significa el transudativo, ¿no? El exudativo generalmente es característica de la presencia de ¿qué? Celularidad y proteínas. Es importante, es más viscoso, es más denso. Eso es lo que quiere decir. Se puede hacer un examen LDH en el líquido pleural y que su mayor valor nos puede mostrar eso. Pero fundamental es la punción que debe hacerse en los desames. Vamos a hablar luego de los desames. En cambio, los transudativos, vamos a ver, es prácticamente líquido. ¿Dónde se presenta un transudativo? En la insuficiencia cardíaca congestiva, en el síndrome nefrótico, en la cistosis, en la hipoalbuminemia, retención y sobrecarga de líquidos, en algunos casos de embolia pulmonar, en el colapso lobular, en el síndrome de Meigs, que es un síndrome que presentan las mujeres en algunas instancias de su vida. Los exudativos, hay malignos y voy a decirles infecciosos. Fundamentalmente quiero decirles, el más frecuente yo les diría pues, es el infeccioso, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Empiemas o acumulación de pus por algunas neumonías, tuberculosis frecuentísima, micosis por problemas de micosis pulmonar, virus y parásitos, ¿no? Esos son los infecciosos, ¿no? En cambio, los malignos están asociados a lo que significa al carcinoma pulmonar, al linfoma o al mesotelioma. El mesotelioma, no se olviden, es el cáncer pleural. Y aunque en su nomenclatura tiene una característica de ser de una presentación, o sea, en la nomenclatura es OMA, el mesotelioma, este es de características malignas en su concepción. Bueno, también se puede producir desames exudativos relacionados con colagenopatías, ¿no? En lo que significa artritis reumatoide, granulomatosis, lupus eritematoso sistémico y otros síndromes que pueden ver a continuación. Hay relacionados con trastornos respiratorios y digestivos, la perforación esofágica, absceso sufrénico. He visto muchos exámenes con absceso sufrénico, operamos nosotros abdomen y repercute en lo que significa el pulmón, haciendo una empiema. En los casos de pancreatitis, en el pseudoquiste pancreático y en el síndrome de Meigs. Bueno, ahí está. Hay otras características que les puedo decir. El quilotórax. ¿Qué es el quilotórax en realidad? El quilotórax es lo que significa la presencia de ¿qué? De linfa a nivel de la cavidad pleural.
linfa. Entonces, ahí es fundamental. En la uremia, en la sarcoidosis también es principal. Después de un injerto, en lo que significa en un injerto del problema de la derivación de las arterias coronarias, lo que significa en problemas de desadiación, en otro tipo de síndromes, en el problema de los infartos. Vamos a seguir, por favor, adelante, subiendo. Positiva. Perdón. Por si acaso, el síndrome de inflamación de los vasos sanguíneos, ese es el síndrome del Churg-Strauss. Veamos ahora. Síndrome de Dressler, embolia pulmonar con infarto y relacionado a algunos problemas como la amiantosis. Eso es lo fundamental que tenemos. De aquí yo les diría el quilotórax es frecuente, pero el quilotórax es principalmente presentado por lesiones traumáticas. ¿Lesiones traumáticas de qué? Traumáticas tras una herida por bala, herida por una punzocortante, etc. Ahora vamos a ver, el síndrome de Dressler es una especie de pericarditis, pero en relación a la parte externa del corazón, ¿no? Es una respuesta del sistema inmunitario hacia la propia, lo que significa la envoltura del corazón, ¿no? Bueno, veamos con eso vemos los problemas más frecuentes. Yo creo que el quilotórax y la uremia es lo más importante, ¿no? Bueno, el examen pleural sobre 300 ml es diagnosticable primero en lo que significa el diagnóstico radiológico es fundamental. El radiológico ahí está, más de 300 ml se puede ver. Y miren estos exámenes. Hay leve, moderado, severo. Y ahí veamos, ¿no? Realmente son moderados estos. Donde ¿qué se indica la punción? La punción que debe hacerse a nivel debajo de lo que significa, como esa línea AB que tienen, debajo de lo que significa la línea del líquido pleural. Eso debe hacerse por debajo de lo que significa la percusión del líquido pleural o a nivel 1 o 2 espacios debajo de lo que significa el líquido que se observa a nivel radiológico. Vamos a ver, son exámenes pleurales que van hacia la cúpula o al espacio costo diafragmático, pero podemos ver, hay lobulados o loculados, y ven aquí exámenes paraneumónicos que llamamos en realidad alrededor de lo que significa los procesos neumónicos. Esto generalmente se presenta en pacientes con neumonía. En neumonía estafilocócica es más frecuente la presentación. Veamos, intercisural. Este intercisural en la cisura se presenta sobre todo en cardiopatías o en algún problema cardíaco o hidroelectrolítico asociado. Eso es fundamental, quiero decir. Los cisurales se puede presentar sobre todo en problemas cardíacos. Y ahí está una radiografía del problema cisural en las dos placas, a la derecha de su pantalla y a la izquierda de su pantalla. Bueno, el examen pleural masivo, ahí vean, en realidad ahí necesitamos retirar una gran cantidad de líquido. Yo quiero decirles que no es bueno retirar toda la cantidad de líquido pleural, hay que ir funcionando y no se debe retirar todo porque se puede producir un problema simpático o parasimpático del choque pleural que luego producirle al paciente un paro cardiorrespiratorio por el problema que tendríamos a nivel pleural. Veamos, empiema pleural es una pus piógeno y supurativo, como es el más frecuente de examen exudativo, lo que les decía. ¿Por qué? En general se produce, ¿por qué? Por el problema de la neumonía, ¿no? Contaminación directa del parénquima pulmonar, una neumonía piógena, generalmente por estafilococo o por algún otro germen muy agresivo, puede producir pues un empiema pleural, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, contaminación directa de una herida
diseminación hematógena, estructura de un absceso pulmonar y por extensión desde el mediastino. Este último es muy poco frecuente. Yo les diría contaminación directa del parénquima pulmonar, esa es la más frecuente y eso es lo que debemos considerar nosotros para lo que significa nuestros casos clínicos principalmente. Clínica, tos, fiebre, expectoración, dolor torácico, dolor importante de dolor torácico, disnea, sintomatología sistémica, eso no se olviden, tiene que asociarse a un proceso séptico ya, con malestar, anorexia, debilidad, y hay un problema generalizado, eso debemos enfatizar. Bueno, 3 fases, presenta 3 fases. La fase aguda, que es la fase donde empieza la infección a proliferar y el germen, la fase proliferativa después de las 48 horas y la fase de organización o crónica, 1 a 2 semanas. La fase aguda es donde el germen pues empieza pues, a multiplicarse, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos ver. Eso es lo que empieza el germen a multiplicarse. Bueno. Veamos la fase proliferativa, es después de las 48 horas, ya donde el absceso empieza a presentar un problema ya de agrandamiento, de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo principal o fundamental que tenemos. Vamos a ver la fase de organización o la fase crónica, es donde puede ya absorberse o encapsularse, ¿no? Y encapsularse y quizás presentar síntomas que ya no sean tan agudos y graves, y pues el paciente comienza a recuperar y encapsular eso. En algunas instancias he visto que el tratamiento de médico ha sido importante, sobre todo la de organización. Antibiótico-terapia es fundamental, pero en la mayoría de los casos es fundamental la toracocentesis o la toracostomía, dependiendo la localización, el lugar, etcétera. Quiero decir, la toracocentesis, a veces las agujas son muy pequeñas y se tapan. ¿Por qué? Les he dicho, son drenajes exudativos, que tienen proteína, tienen celularidad, destrucción celular. En cambio, lo mejor sería la toracostomía. Quiero decir, la toracocentesis se hace por debajo, un nivel, por debajo de lo que encontramos, un espacio intercostal por debajo de lo que encontramos en el desame pleural. No se puede hacer por encima, porque si no, podríamos causar, ¿qué? Un neumotórax, bien claramente. Tiene que hacerse hasta que se puede evacuar la cantidad necesaria y no producemos una iatrogenia, como sería, por ejemplo, un neumotórax. La toracostomía es en los casos realmente en los cuales el problema no puede ser resuelto por una toracocentesis y hay que colocar una toracostomía. Si en la toracocentesis hemos producido una iatrogenia, como por ejemplo un colapso pulmonar por un neumotórax, obviamente hay que hacer la toracostomía inevitablemente. Yo sugeriría la toracostomía en los pacientes, sobre todo, ¿por qué? Porque hay mucha celularidad y la toracocentesis no siempre es eficaz porque se tapan las agujas. Bueno, ya hemos hablado del quirotórax y vamos a hablar de las otras enfermedades pleurales, como es el quirotórax, la acumulación de linfa, y el neumotórax que vamos a ver a continuación. Veamos el quilotórax. ¿Qué es el quilotórax? La acumulación de linfa. Lo que les decía, generalmente el quilotórax es causado ¿por qué? Por lo que significa rupturas traumáticas, de lo que significa los conductos linfáticos, el conducto torácico, el conducto venoso linfático derecho. Eso es importante. Rupturas traumáticas, ¿por qué? Por heridas por arma de fuego o finalmente por heridas punzocortantes. Importante también producción de ruptura por problemas neoplásicos, ¿no? Donde se acumula una gran cantidad de líquido en la pleura y es pues fácilmente de diagnosticar y también es difícilmente de evacuar. La radiografía de tórax generalmente presenta un desame pleural en lo que significa la parte derecha de una gran masa, ¿no? Que puede aparecer con una gran cantidad de linfa, 3.000 ml diarios, y eso es fácil de tenerlo, y lastimosamente va a producir restricción respiratoria por la gran cantidad de líquido que tenemos, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, el quilotórax es principalmente, nuevamente, reitero, traumático, contuso o penetrante. Contuso es poco frecuente, pero les vuelvo a decir, el penetrante es el más frecuente, ¿no? El iatrogénico, este es importante.
Le hemos llamado iatrogénico. ¿Por qué? Porque puede ser producido por lesiones que se produzcan al producir, por ejemplo, un catéter de la subclavia. Lo hemos perforado el conducto torácico o la gran vena linfática. Y entonces ahí produce una lesión y obviamente disrupción. Y mira, se puede acumular hasta 3.000 mLs o cc's de lo que significa linfa en nuestro organismo. Bueno, cuando se hace la excisión de ganglios linfáticos o en una cirugía de tórax o de parte cervical donde podemos lesionar, en las disecciones ganglionares nuevamente de tórax o de cuello, en las disecciones pulmonares lesionamos un vaso linfático y nos va a estar dando una chorrera de líquido linfático constantemente. En las separaciones de aneurisma, en la simpatectomía, que es ahora en la hiperhidrosis una causa frecuente de cirugía. En la cirugía cardiovascular congénita, eso es importante, realmente eso es fundamental porque obviamente toca el linfático. Vamos a ver en las neoplasias, ¿en qué neoplasias vamos a ver frecuentemente? En las pulmonares, esofásicas o mediastínicas. Eso es importante. El carcinoma metastásico no es muy frecuente, pero puede producirse lesiones con ruptura y una extravasación del líquido o del líquido linfático que puede haber. Bueno, infecciosas por linfadenitis tuberculosa, mediastinitis, linfangitis ascendente, también en la linfoangioleiomatosis o en la trombosis venosa. Es muy poco frecuentes estas. Voy a reiterar las causas de quilotórax. El más frecuente, traumático. El traumático puede ser contuso penetrante o también iatrogénico, no se olviden. El iatrogénico también es traumático, no se olviden. No es que no es traumático, es cuando operamos algo. Obviamente es traumático. La otra causa son las neoplásicas, pero nuevamente les digo, las más frecuentes son las traumáticas. Pueden ser iatrogénicas o no. Bueno, para terminar vamos a hablar de lo que significa el neumotórax. Vamos a tener más o menos unos 10 minutos más de clase. El neumotórax es la presencia de aire en lo que significa la cavidad pleural. Y ahí vean, está en su radiografía en el lado izquierdo de su computadora o de su celular, en el lado derecho de ustedes se puede ver encerrado en un círculo rojo. Ese círculo rojo que nos aprecia que, miren, la separación más importante, lo que significan los espacios intercostales. Y además no hay trama pulmonar ahí. Se podrá ver un poco de pulmón y el pulmón quizás hasta colapsado ahí en un campo circular en la parte media, pero vemos un espacio importante, negruzco, radiopaco, que se encuentra en todos los espacios pulmonares, y ahí vamos a ver lo que significa el neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? La presencia de aire en lo que significa en la cavidad pleural con el colapso pulmonar. Y en la diapositiva o en la figura del lado derecho, del lado izquierdo de ustedes, lado derecho de su pantalla, y podemos ver donde se colapsa el pulmón, pues se colapsa en este caso el derecho y en la radiografía está en el izquierdo, ¿no? Puede haber diferentes mecanismos traumáticos o espontáneos. Los espontáneos generalmente son subsecuentes a un proceso infeccioso o a un proceso de una malformación. Veamos, el espontáneo es el primario y secundario. Vamos a ver fundamentalmente el secundario. ¿Secundario a qué? A lo que significa la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a las bulas que se encuentran, a la fibrosis quística, a la secuencia de qué? De neumocistis carini, por quistes, ruptura de quistes, por fibrosis pulmonar o por embolia pulmonar. Eso es fundamental. De aquí yo quiero decirles, el espontáneo más frecuente, obviamente, es la enfermedad bulosa. La enfermedad bulosa, que es lo que sucede en los pulmones muy frecuentemente. Y también lo que significa la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿no? Que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Es muy frecuente en nuestro medio la enfermedad crónica obstructiva, por lo que significa el problema de la tuberculosis, la silicosis en los pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Es fundamental. Y las EPOC son las enfermedades pulmonares crónicas obstructivas. Bueno, hablar de qué más, de la ruptura por fibrosis pulmonar, quistes, etcétera, no es una cosa muy frecuente, pero podemos ver, ¿no? Bueno,
Ya, continuamos. Vamos a ver el neumotórax traumático. Es el penetrante y el contuso. El contuso también nos da una leve frecuencia en los pacientes que tienen urgencias y podemos ver que la enfermedad contuso da por golpe en el volante, golpes a nivel del tórax por alguna razón. Entonces, es fundamental el contuso, identificar, se puede ver, y son neumotórax que no son pues masivos, son neumotórax que son pequeños o que pueden ser tratados fácilmente con una fisioterapia ventilatoria. Mientras tanto que el traumático nos requiere una intervención quirúrgica muy adecuada y oportuna. ¿Por qué? Porque se pierde un pulmón y al perder un pulmón la ventilación y la hematosis va a estar comprometida. Bueno, ahí tenemos otro, el iatrogénico, también es traumático, ¿no? Por la ventilación mecánica, cuando aumentamos mucho la presión en lo que significa las máquinas ventiladoras que están ahorita de moda, eso es lo que se pone, compunción para toracocentesis, como les hablé, o compunción en lo que significa la subclavia, el catéter de la subclavia es bien frecuente. Es muy frecuente lo que significa la alteración y lo que significa la iatrogenia por punción en lo que significa la punción subclavia, ¿no? Para colocar catéter subclavio, ¿no? Eso es importante. Otros es la perforación, es muy poco frecuente, la verdad, pero podría suceder. Alguna vez se ha visto una perforación esofágica en una endoscopía con afección de la pleura esofágica y luego su neumotórax respectivo. Bueno, el tratamiento, ¿no? Depende del tamaño. El neumotórax leve, que es menos del 20%, generalmente se trata con lo que significa solamente fisioterapia respiratoria. El moderado entre un 20 y 40% y el más del 40% debe hacerse una descompresión de acuerdo a las características del paciente. Si es en urgencias o por un momento de urgencia o de emergencia, se puede poner pues una aguja en lo que significa el segundo espacio intercostal, eso en la línea medio clavicular. Apunten bien, ahí es donde se coloca. Quizás se han llevado ustedes ATLS, ya soporte básico de vida, etcétera, pueden poner, y es una punción fácilmente que puede hacerse en cualquier lugar con una aguja hipodérmica suficiente, ¿no? Pero la toracostomía, que es la introducción de un drenaje y un tubo a sello de agua, lo que significa hay que hacer en el quinto espacio intercostal, línea media axilar o anterior. Yo prefiero el quinto espacio intercostal, línea media axilar, ya sea a la izquierda o a la derecha. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado en la línea axilar media izquierda, la probable lesión del corazón. No se olviden eso, se puede tocar. Hay que hacerlo con mucho cuidado y dirigiendo el tubo hacia el vértice del pulmón, hacia lo que significa la parte superior del pulmón. No vayan directo hacia lo que significa la parte media. Y ahí están, van a ver neumotórax primario espontáneo. Miren, solamente es la parte superior en la radiografía, que debe estar abarcando un 25, un 30% del pulmón. Y el neumotórax espontáneo primario puede producirse por un problema propio del pulmón, y el secundario ya hemos visto, ¿no? El primario puede ser en realidad más activo porque puede abarcar mucho más grande el tamaño. En cambio, el secundario hay que ver las condiciones y las enfermedades que presenta el paciente. Veamos. Ahora vamos a ver neoplasias de la pleura. Neoplasias de la pleura. La principal neoplasia de la pleura es el mesotelioma pleural. El mesotelioma es no se olviden, un tumor maligno, no se olviden, es maligno, no es un tumor benigno. Aunque termine en oma, no es un tumor benigno, es uno maligno, ¿no? Y en realidad produce, pues, tiene un pronóstico muy malo, ¿no? Y puede afectar obviamente a ambos campos pulmonares. El mesotelioma es una neoplasia maligna que tapiza las células endoteliales de la pleura. Se divide en dos partes, localizado y difuso. Eso es importante testificar. Localizado es muy poco frecuente y es un tumor pequeño y localizado. Generalmente la forma de presentación más frecuente es la difusa. ¿Y qué produce?
es muy agresivo y se disemina en todo lo que significa la pleura y que va a producir un filtrado muy importante que va a producir un desame pleural importante y frecuente, que es lo que va a producir el malestar al paciente. El paciente generalmente un mesotelioma se diagnostica por las punciones que se realiza al extraer el líquido y hacer un citopatológico. Entonces vamos a ver qué es localizado o difuso. El difuso es el más frecuente, no se olviden. Tenemos epitelial, sarcomatoso y mixto. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento quirúrgico del mesotelioma? La extirpación de la pleura afectada. Pero ¿cuál hemos dicho que es más frecuente? El difuso. ¿Podremos extirpar toda la pleura? Difícil, no se puede extirpar. O sea, que no existe realmente un tratamiento quirúrgico adecuado. En realidad, el único tratamiento es paliativo y es drenar lo que significa la cantidad de líquido pleural que emite cada vez que el paciente acumula líquido y le produce una disnea y un problema respiratorio. La sobrevida, como ven, es prácticamente de 1 año, de 4 a 12 meses con o sin tratamiento adyuvante. Puede hacerse quimioterapia o radioterapia. Obviamente la quimioterapia es más sistémica y la radioterapia es más local. Y realmente el tratamiento no es fundamental en estos dos casos porque les he dicho es muy agresivo. Bueno, ahí vamos a terminar la presentación del día de hoy. Si existe alguna pregunta, díganmela. Estoy dispuesto a responder sus preguntas. En todo caso, si es que no hubiese una pregunta, nuevamente yo voy a ir a lo que significa la parte de lo que significa ya la próxima clase que vamos a hablar. El temario hasta el día de hoy está presentado. No estamos retrasados, hemos vuelto a hacer y nuevamente las clases tienen que tratar de ser lo más concretas, sucintas. Hemos avanzado 2 temas el día de hoy, media hora con lo que significa el problema de la patología pleural y media hora lo que significa